Vamos a introducir un nuevo componente de Jetpack, que es el ViewModel, modelo de vista, que nos va a permitir separar lo que es tanto la lógica como el estado de nuestra aplicación de el interfaz de usuario, ¿no? Que tenemos definido en nuestras actividades, en nuestros fragmentos. Vale, es pues esto, una especie de contenedor donde almacenamos la información que luego se va a presentar en esas distintas pantallas, ¿no? En esos componentes que tenemos en esos layouts. Aparte de, bueno, pues aquellas funcionalidades, aquella lógica que manejen esos datos, ¿no? Que estarán pues ahí dentro de este contenedor, que al final no son más que clases. Vale, esto lo podríamos implementar nosotros diseñando nuestras propias clases, ¿vale? Y aparte pues nos serviría como un mecanismo para pasar datos entre, por ejemplo, diferentes fragmentos durante la navegación. Pero la ventaja de usar este componente es que nos maneja de forma efectiva lo que es la persistencia de los datos cuando hacemos cambios, por ejemplo, en la configuración, que como sabemos, pues provocan que se reconstruyan nuestras pantallas, ¿no? Con que se construyan los distintos objetos a partir de esos layouts que tenemos definidos, con lo cual perderíamos esos datos que tenemos ahí almacenados, salvo que los almacenemos previamente antes de la destrucción, como vimos en algún proyecto anterior, ¿no? Entonces, pues estos ViewModels ya se encargan de esa persistencia, ¿vale? De esos datos, tanto en la navegación como en cambios de configuración, etcétera, ¿no? Nos ahorran ya ese trabajo. Estos ViewModels los podemos asociar tanto a actividades como a fragmentos, ¿vale? Lógicamente, su ciclo de vida va a estar ligado al mismo, ¿no? Es decir, nosotros en el momento que construyamos un ViewModel lo vamos a hacer, pues eso, asociado, pues ya digo, ¿no? A un fragmento o una actividad. En principio, en el momento en que se destruyera ese fragmento o esa actividad, se destruiría también ese ViewModel. ¿Qué pasa? Nosotros podemos definir nuestras propias jerarquías de componentes, es decir, podemos tener, y de hecho, pues ya lo hicimos en diversos proyectos, una actividad en la que a su vez cargamos diferentes fragmentos. De forma que si nosotros creamos ese ViewModel asociado a esa actividad padre, vamos a decir, persistiría aunque creáramos y destruyéramos distintos fragmentos hijos, ¿no? Con lo cual todos esos fragmentos tendrían acceso a ese estado que está ahí almacenado en el modelo. Es decir, si nosotros queremos que varios fragmentos de nuestra aplicación, ¿no? Que se están cargando pues en un host de navegación que está integrado ahí en una actividad, ¿vale? Y queremos que varios de esos fragmentos tengan acceso, puedan compartir la misma información, pues lo único que tenemos que hacer es crearlos asociados a esa actividad padre o ese fragmento padre, ¿no? Que los va a contener, ¿vale? De esa manera, pues va a pervivir ese modelo, ¿no? Ese objeto durante, bueno, pues toda la navegación entre estos distintos fragmentos y no van a tener problema para acceder, tanto para lectura como escritura, a esos datos que están ahí, ¿no? Con lo cual, pues tenemos ahí un mecanismo muy sencillo y muy útil para compartir información entre diversos fragmentos, ¿no? Sin tenerla que pasar, pues, como ya vimos, en esas acciones, ¿no? Cuando invocamos una acción de navegación que nos lleva a un destino concreto, ¿vale? Así podemos ir creando o almacenando datos sin necesidad de que estén previamente creados esos fragmentos destino. Para generar estos modelos podemos hacerlo de diversas maneras, ¿vale? El más simple es empleando pues una función que ya está definida en la librería, que es esta de ViewModels, que nos va a devolver pues una propiedad delegada para acceder al modelo, ¿no? Para acceder pues a ese modelo que vamos a crear, donde vamos a almacenar ese estado, ¿no? Y esas funciones, ¿no? Con la lógica de la aplicación. En el caso de que queramos crear
pues este modelo, ¿no? En un fragmento determinado, pero asociado pues a una entidad padre, ¿no? Como puede ser pues esa actividad que lo contiene, pues podemos emplear ese parámetro ownerProducer para pasarle quién es esa actividad, ¿no? Y que quede pues asociado, ¿no? En el modelo, en el momento en que se construye el modelo, quede asociado al padre del fragmento. Y cuando se destruya este fragmento, pues no se pierda el modelo, no se pierdan esos datos, va a persistir ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues como decíamos antes, ¿no? Cuando carguemos un nuevo fragmento, va a tener acceso, ¿vale?, a esos datos que están ahí en el modelo. Bueno, para trabajar un poco con este nuevo componente, vamos a crear un pequeño proyecto donde vamos a reproducir pues el típico juego de adivinar palabras. Entonces tendremos una actividad principal donde vamos a cargar dos fragmentos. Uno donde se va a ir desarrollando el juego, ¿vale? Y otro fragmento donde nos va a mostrar pues ese resultado final de o bien que acertamos la palabra o bien que perdimos, ¿no? Porque agotamos todas las vidas o oportunidades que teníamos para descubrirla. De forma que ambos fragmentos compartan el mismo modelo, ¿vale? Es decir, ambos fragmentos, en el momento en que creemos el modelo, ese modelo va a estar asociado a la actividad padre y vamos a utilizar el modelo para poder así pasar información entre ellos, ¿no? O cuando lleguemos a este fragmento con el resultado, va a tener acceso o va a saber, ¿no?, cuál fue el resultado final de la partida, porque el fragmento anterior, este game fragment, fue actualizando los datos que tenemos ahí, ¿no? Entonces esto nos va a permitir ver dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo creamos estos modelos, cómo trabajamos con estos modelos, y por otro lado, cómo nos permiten compartir información entre distintos fragmentos. En este primer fragmento, los elementos que vamos a tener, pues será pues aquí un text view donde pues iremos viendo el resultado, ¿no?, de pues esas letras que vamos introduciendo, si se encuentran en la palabra oculta o no, ¿vale? Nos las irá mostrando ahí. Tendremos pues lógicamente un campo donde ir introduciendo pues esa nueva letra, ¿vale?, para que se haga el chequeo correspondiente una vez que pulsemos pues este botón, y en el caso de que pues no acertemos la letra, ¿no?, que acabamos de introducir, pues se nos irán restando unas vidas, ¿no? Partiremos con un número inicial de ellas. Si pues las perdemos todas, lógicamente perderemos la partida, ¿vale? Bueno, tanto, ya digo, si perdemos todas esas vidas como si descubrimos cuál es la palabra oculta, pues avanzaremos hacia otro fragmento que pues accederá a ese modelo que creamos previamente para, por ejemplo, saber si ganamos o no y cuál era la palabra oculta, ¿no? Es decir, va a ser información que esté almacenada en ese modelo, ¿no?, que hay por debajo, a través del cual comparten información estos dos fragmentos, ¿no? Bueno, aquí simplemente tendremos pues un test view para mostrar el resultado y un botón para reiniciar el juego, ¿no?, volver al fragmento inicial y empezar una nueva partida, porque vamos a configurar este botón de aquí para que nos saque de la aplicación, es decir, no nos devuelva a la pantalla anterior. Bien, entonces podéis implementar un poco lo que es la base de la aplicación, es decir, esa actividad principal, que básicamente lo que va a tener es un contenedor de fragmentos donde pues se nos mostrarán, ¿vale?, esos dos fragmentos, el fragmento anterior con esas vistas, esos componentes, ¿vale? Simplemente pues son unos text view, un edit text, un botón y este otro fragmento. Tendremos que añadir también ese componente de navegación, ¿vale?, y crear pues el grafo con las acciones que nos lleven, ¿vale?,
del fragmento GameFragment hacia este del resultado, y del mismo modo, pues cuando luego pulsemos este botón tendremos que tener una acción, ¿vale?, que nos va a llevar de vuelta de este fragmento al fragmento inicial. Y para repasar también lo visto en el proyecto anterior relacionado con el view binding, pues en vez de utilizar pues esas funciones, ¿no?, find view by ID, ¿vale?, lo que vamos es a utilizar ese enlazado de vista para luego desde el código de nuestros fragmentos acceder, ¿no?, a los distintos componentes que tengamos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, podéis intentar crear pues esta aplicación con esa actividad principal, ¿no?, con ese contenedor de fragmentos, crear estos dos fragmentos, el sistema de navegación entre ellos y el binding, ¿no?, el enlazado de vista, ¿de acuerdo?, para ambos fragmentos, ¿no?, para, bueno, pues poder acceder a los distintos componentes que tienen definidos en ellos. Y bueno, y luego a continuación pues veremos cómo implementar este modelo de vista, ¿de acuerdo?, y cómo acceder a él desde nuestro código. Como en ocasiones anteriores, creamos un nuevo proyecto a partir de una plantilla en blanco y le vamos a dar de nombre, por ejemplo, vamos a llamarle guessword y finalizamos. Lo primero que vamos a hacer es añadir las dependencias relativas pues a los componentes de navigation y el view binding, ¿no? Vamos a activar el view binding, así que nos vamos al script de Gradle de la aplicación. Entonces en la sección de Android vamos a añadir aquí build features view binding true. Con esto nos quedaría activado el view binding y ahora vamos a añadir pues la dependencia relativa al componente navigation, ¿no? Entonces implementation, y esto será, vamos a ver, navigation, no, fragment KTX, vale, esta en principio sería. Muy bien, ¿no? Android X, Navigation Fragment KTX. Y sincronizamos. Bien, en principio se construyó el proyecto sin mayor problema, con lo cual debería estar todo correcto. Vamos entonces ahora por el primero de nuestros fragmentos, GameFragment, así que aquí botón derecho, nuevo fragmento, y a partir de un fragmento en blanco, vale, pues establecemos el nombre GameFragment. Y lo primero que vamos a hacer es editar pues el layout, ¿no?, de este fragmento. Vamos a sustituir este frame layout por un linear layout y vamos a darle pues un padding, por ejemplo, de 16 puntos. Bien, este text view lo podemos dejar, ¿vale? Lo podemos aprovechar. Es el text view donde va a ir apareciendo pues la palabra a medida que vayamos adivinando cada una de sus letras. Vamos a darle un identificador. Le vamos a llamar, por ejemplo, txtword. Lógicamente aquí en este campo text no lo vamos a tener, ¿no? Este atributo no lo vamos a cubrir, ¿vale? Porque esto se irá editando o se irá modificando, ¿no?, a medida que vayamos introduciendo nuevas letras. Lo que sí vamos a establecer, por ejemplo, la alineación dentro de lo que es el fragmento, lo vamos a centrar. Vamos a separar también ligeramente cada uno de los caracteres, ¿no? Eso lo podemos hacer con esta propiedad, letter spacing, pues por ejemplo 0.2. Y vamos a cambiar también el tamaño de letra a
pues 36, ¿no? Vamos a ver cómo nos queda eso. El siguiente elemento componente de nuestro diseño va a ser otro text view en el que se va a mostrar cuántas vidas nos quedan, ¿no? Vale, entonces esto será también un text view. Wrap content. Vamos a también modificar el tamaño de letra, por ejemplo, de 16. Y vamos a separarlo ligeramente del componente de arriba. Margin top, pues 8 dp. Bueno, y en principio pues tampoco vamos a establecer el tamaño del texto, lo que sí, un identificador para luego poder acceder desde nuestro código, ¿no? Bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer a partir del view binding, ¿no? Del vinculado. Se nos va a generar la propiedad correspondiente, ¿no? Para acceder a este componente, a este text view. Vamos a llamar, pues, txt lives. Vale. El siguiente elemento de nuestra interfaz de usuario para este fragmento va a ser el campo donde nosotros vamos a poder introducir pues esas letras, ¿no? Con lo cual pues será un campo de texto editable. Vamos a ajustar el ancho y alto, vamos a darle un identificador, pues por ejemplo, le vamos a llamar guess, ¿no? Vamos a establecer también tamaño del texto, por ejemplo 16 sp, como en la vista anterior. El tipo de componente, ¿no? En cuanto al tipo de entrada, ¿vale? Pues va a ser de tipo texto. En este caso vamos a reducir o limitar la máxima longitud del texto que se puede introducir, ¿vale? Ya que solo queremos introducir una letra a un carácter, aunque esto, bueno, esto lo controlaremos también después desde el código. Un margen, como en el caso anterior, de 8 puntos. Y vamos a alinear la entrada dentro de este campo de texto, la vamos a alinear de forma centrada, ¿no? Es decir, el componente va a estar a la izquierda de nuestro layout, ¿vale? Pero el contenido lo vamos a centrar. Con lo cual usamos esta propiedad gravity center. Y vamos a poner también pues el típico texto indicativo para el usuario de qué es lo que tiene que introducir, ¿no? Esta pista, hint. Y pues podemos poner ahí, introduce una letra, prueba una letra o algo así, ¿no? Bien, y con esto tendríamos este componente. Por último, nos faltará un botón content que le vamos a dar también como un identificador bts. Vamos a centrarlo layout gravity en el fragmento y vamos a darle también un margen de separación con el componente que está arriba. Y vamos a establecer también el texto que se va a imprimir sobre ese botón, por ejemplo, prueba, una cosa así. Bueno, y en principio con esto tendríamos construido nuestro layout, ¿no? Aquí pues tenemos un pequeño error porque nos falta la orientación vertical. Vale, vamos a ver qué pinta tiene esto. Bueno, y no se nos muestra nada aquí. Muy bien. Vale, porque esto nos lo está tapando este text view, ¿no?
esto va a ser wrap content. Vale, ahora sí, ¿no? Es decir, aquí nos va a aparecer pues esa secuencia o de guiones o de letras a medida que las vayamos descubriendo, ¿no? De esa palabra secreta o esa palabra oculta. Aquí nos va a aparecer el número de vidas. Aquí pues va a estar pues ese edit test donde nosotros podemos introducir pues la siguiente letra, ¿no? Que queremos, bueno, chequear si se encuentra en esa palabra oculta y el botón correspondiente. Vale, con esto, bueno, pues tendríamos construido ya el diseño de este fragmento. Vamos a modificar el código de GameFragment, entonces nos vamos al archivo kt y, bueno, antes de nada eliminamos todo este código sobrante, ¿no? Que no vamos a utilizar, vale, y este companion object, de acuerdo. Bueno, vamos a definir pues esas propiedades que vamos a utilizar para acceder a través del view binding a los bueno, pues esos componentes que añadimos en el layout. Entonces, como hicimos pues en algún proyecto anterior, vamos a definir, ¿no? Este atributo binding de tipo fragment game binding, fragment game binding, ahí está, y lo vamos a iniciar a null, es esa nuestra backup property, vale, y binding que va a tener un getter que vamos a recoger pues el valor de esa propiedad de backup, ¿no? Epa, me olvidé aquí esto. Bien, y pues dentro de nuestra función onCreateView pues vamos a obtener pues esa bueno, vamos a, digamos, a crear el objeto, ¿de acuerdo? A partir del layout correspondiente, ¿no? Así que, bueno, esto ya no nos hace falta. Aquí, a nuestro binding, vamos a asignarle, no, binding no, vamos a hacer inflate y le vamos a pasar pues este objeto inflater, el container y false. Bueno, vale, tendríamos ahí inicializado nuestro view binding, ¿no? El enlazado con los componentes que tenemos en ese layout, ¿vale? A partir de él podemos obtener una referencia a la vista padre, ¿no? Binding root, que es la que va a devolver este método view, ¿no? Esa vista, digamos, esa referencia a lo que es nuestra pantalla. Y vamos a sobreescribir también fan on destroy view, donde lo único que vamos a hacer es establecer de nuevo a null nuestro binding, ¿no? En el caso de que se destruya la vista, ¿de acuerdo? Vale, esto es debido, ya lo comentamos, ¿no? A que el fragmento, el objeto GameFragment que se va a crear, su vida puede ser superior a la de esa vista, ¿no? Que contiene todos esos componentes, ¿no? Esa vista que hace referencia a la pantalla. Bueno, y entonces en principio pues ya tenemos iniciado el código de nuestro fragmento, ¿vale? Luego, pues lógicamente, pues tendremos que, pues a través del botón que accedemos, ¿no? Utilizando nuestro enlazado, ¿vale? Vamos a tener aquí este btguess y aquí estableceremos el listener
bueno, que luego editaremos, donde se lanzará esa acción que nos va a llevar de un fragmento a otro. Pero bueno, digamos que la construcción inicial de nuestro GameFragment, ¿no? En cuanto a lo que es su interfaz de usuario, pues ya la tenemos definida. Vamos ahora con nuestro otro fragmento, donde se va a mostrar el resultado, ¿no? Ese result fragment. Creamos un nuevo fragmento, ¿vale? Blanco. Se va a llamar result fragment. Y nos vamos al diseño. De forma similar a como hicimos antes, vamos a sustituir este frame layout por un linear layout. Vamos a establecer la orientación vertical. Bueno, podemos aprovechar este text view, que es donde se va a mostrar pues el resultado, ¿no? Ese texto indicando si ganamos, si perdimos, cuál es la palabra oculta, etcétera. Vamos a darle aquí un identificador. Txt result, por ejemplo. Vamos a establecer pues algunas de las propiedades, como pueden ser pues la orientación, layout gravity, dentro de lo que es la pantalla, dentro de lo que es el layout, que lo vamos a centrar. También el contenido, propiedad gravity, pues también lo vamos a centrar, es decir, el texto que va a estar contenido dentro de este text view. Vamos a establecer, por ejemplo, el tamaño de ese texto, 28 sp, y bueno, y por ejemplo esto lo vamos a hacer aquí, vamos a establecer aquí un padding de 16 puntos. Lo único que nos faltaría sería añadir un botón con el que reiniciaremos una nueva partida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle también un identificador, vt new game, por ejemplo, new game. Vamos a establecer el texto, nueva partida, y bueno, pues un margen, separarlo, margin top con el componente de arriba 8 dp. Bueno, y en principio con esto sería suficiente. Bueno, aquí nos vuelve a pasar lo mismo que antes. Voy a cambiar esto a wrap content y wrap content. Y por ejemplo este botón lo vamos a alinear aquí, centrar. Gravity, layout, gravity, center. Vale, de acuerdo. Pues con esto estaría también lo que es el diseño de el fragmento donde se nos va a mostrar el resultado de la partida. Vamos también a hacer una pequeña edición del código. Vale. Pues como antes, borramos ese código sobrante y creamos pues esas variables que necesitamos para ese enlazado de vista, ¿no? Ese view binding. Private binding como letras. Fragment result binding. Binding. Y esto le vamos a dar un get. Vale, y aquí lo mismo, fuera, fuera. Iniciamos. Uy,
nuestro objeto binding fragment result binding inflated container false. Vale. Y view, que será binding root, y destroy view binding null. Vale, y con esto pues también, ¿no? Digamos la estructura principal, ¿vale? De nuestro fragmento con el resultado, pues también lo tenemos creado, ¿no? Y como en el caso anterior, pues luego tendremos que acceder al botón, ¿no? de nuevo juego, establecer ahí un listener, desde donde invocaremos la acción que nos llevará de vuelta a la pantalla inicial, ¿vale? Bien, pues entonces lo siguiente que vamos a configurar va a ser ese grafo de navegación. Nos vamos aquí a los recursos, añadimos un nuevo recurso de tipo navigation, le vamos a llamar navgraph, ¿vale? Esto nos generará el archivo XML correspondiente, ¿no? Este navgraph XML, ¿de acuerdo? Vale. Y vamos a añadir aquí los destinos, ¿no? Que van a ser estos dos fragmentos. Por un lado tendremos este game fragment, ¿vale? Y vamos a añadir también el result fragment, el resultado. Y vamos a crear las acciones que nos van a llevar de aquí a aquí, ¿vale? Y la acción que nos va a llevar de vuelta a este fragmento, ¿vale? Que bueno, los nombres ya nos los habrá generado automáticamente, es decir, los IDs, ¿no? ¿Vale? Pues el action game fragment to result fragment, y este será el ID será pues action result fragment to game fragment. Vamos a configurar en este que nos lleva en esta acción que nos lleva de aquí a aquí esta propiedad popup2 y popup2 inclusive, para que no se nos añada este fragmento, ¿no? Recordamos el otro día, nosotros cada vez que vamos navegando de un destino a otro, se van apilando, ¿no? Se van añadiendo a una pila, de forma que luego cuando accionamos el botón de ir para atrás de nuestra pantalla de Android, se va accediendo, ¿no? Se va extrayendo de la pila el destino anterior, que va a ser el que esté más arriba, ¿no? Va a estar más en la cima de esa pila. Entonces vamos a evitar que se nos añada, ¿no? Cuando nos movemos de aquí a aquí, ¿vale? O al revés, vamos a evitar que se nos añadan esos fragmentos, de forma que pues al darle el botón para atrás no haya fragmentos previos y finalice la aplicación. Entonces lo que tenemos que hacer es en este popup2, ¿vale? Seleccionamos game fragment, es decir, esto viene a decir, oye, elimina de la pila, extrae de la pila, haz un pop de esa pila todos los fragmentos hasta aquí, game fragment, pero en principio nos quedaría, que sería este, ¿no? Pero vamos a decirle que también nos lo elimine, con lo cual no quedaría en el momento de transitar de este fragmento a este, se eliminarían todos, no quedaría ninguno, ¿vale? En realidad lo único que habría será este, pero le estamos diciendo que nos lo elimine. Hacer lo mismo con esta otra acción, ¿de acuerdo? Pues aquí podríamos poner elimina hasta el result fragment, que sería el único que habría, ¿no? Porque ya que este está eliminado, ¿vale? Pero bueno, podríamos poner también game fragment, es decir, borra hasta donde encuentres, ¿no? Este no va a estar, ¿vale? En principio, porque en esta acción ya estamos evitando que se añada.
¿de acuerdo? Pero, bueno, podemos hacer que, por si acaso estuviera, que no va a ser posible, que se elimine también, ¿no? Es decir, cualquiera, aquí pongamos lo que pongamos, o result fragment, que este sí que en principio se añadiría a la pila, ¿no? En el momento de hacer esta acción, de volver para aquí, pero bueno, podemos hacerlo con este o con el otro, da igual. En cualquiera de los dos casos se va a eliminar todo lo que haya en la pila, ¿vale? Bien, y con esto, pues ya quedaría completado nuestro diagrama de navegación. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues modificar el layout de la actividad principal, ¿vale? Que es donde vamos a tener ese contenedor que vamos a utilizar para cargar cada uno de estos distintos fragmentos. Bueno, pues vamos a verlo. Nos vamos al, bueno, pues al layout de la actividad principal. Bien, aquí por defecto se nos añadió un constraint layout que no vamos a necesitar, ¿vale? Es decir, podemos añadir directamente aquí un fragment container view, porque es un group view, ¿vale? Así que esto nos lo cargamos y aquí vamos a añadir un fragment container view. Vale, dejamos el width, el height, vamos a añadirle un identificador que le podemos llamar, pues yo qué sé, nav host fragment. Uepa, ¿dónde vas? Nav host fragment, así. Bueno, aquí no va a haber ningún text view. Vale, de hecho es el único elemento que vamos a tener. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué más vamos a añadir? Pues lógicamente tenemos que cargar aquí un fragmento. ¿Y qué fragmento vamos a cargar? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Lo que hacemos es añadir ahí nuestro host de navegación. ¿Vale? Es decir, en esta propiedad name vamos a añadir aquí un nav host fragment. Bueno, a ver, ¿dónde lo ves? Android X navigation fragment nav host fragment. Uy, por aquí. Eso. ¿Y qué más? Bueno, y aquí establecemos dos propiedades, ¿no? Por un lado, el navgraph, app navgraph, que es donde indicamos cuál es el archivo XML donde está definido el grafo de navegación. Navigation navgraph, ¿vale? Ese es el ID que tiene. Y por otro lado, default navhost igual a true. Vale. El comportamiento de navegación, pues del botón. Bien, y en principio, pues con esto, pues también estaría configurado nuestra actividad principal, ¿no? Por lo menos en cuanto al diseño, ¿vale? Respecto al código, pues no tendremos que hacer ninguna modificación, en principio, pues tal como está, ¿no? Funciona un create, donde se nos genera a partir del layout, a partir de ese diseño, pues se nos van a crear pues esos diferentes objetos que tenemos ahí definidos, ¿vale? Bueno, y nos debería cargar el primer fragmento, ¿no? Ahí en ese host. Vamos a hacer una prueba, vamos a lanzarlo, ver que se nos carga ese primer fragmento. Bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí nos debería aparecer, que lógicamente aún no lo tenemos implementado, pues la palabra oculta, pero mostrada como una secuencia de guiones,
¿vale? Luego nos debería aparecer aquí el número de vidas restantes que tenemos. Esto lo vamos a hacer ahora cuando implementemos el Model View, donde vamos a tener la lógica de la aplicación, ¿no? Aparte del estado, de los datos que estamos almacenando, ¿no? Como esa palabra oculta o yo qué sé, pues cuáles fueron las letras que fuimos utilizando, etcétera, ¿vale? Todo eso no lo vamos a tener implementado en pues nuestra clase GameFragment, ¿no? Ese archivo se va a referir única y exclusivamente a lo que es el interfaz de usuario, cargar ese interfaz de usuario, responder a los diferentes eventos que se produzcan ahí. Pero toda la lógica de la aplicación, el chequear si una determinada letra se encuentra en la palabra oculta o regenerar una nueva palabra oculta o lo que sea, ¿vale? Pues todo eso lo vamos a tener separado, ¿no? Este será pues ese campo editable donde podremos introducir una letra, ¿vale? Vemos como solo pues nos deja introducir una y este botón que nos chequeará pues esa letra que introdujimos ahí, ¿no? Y ahí pues nos mantendremos hasta que o bien terminemos las vidas o bien descubramos la palabra, con lo cual saltaremos al último de los fragmentos. Bueno, pues vamos a ver cómo implementar entonces este Model View, ¿vale? Este modelo de vista. Para implementar ese View Model, lo que tendremos que hacer será crearnos una clase que herede, ¿vale? De pues esa clase View Model que está definida en el componente de Jetpack. Así que botón derecho, nueva, Kotlin class file, le vamos a dar como nombre, por ejemplo, game view model. Bien, aquí la tenemos y esta clase, como decíamos, va a heredar de una clase que está definida pues en la librería correspondiente que se llama viewModel. Tendremos que importarla. Vale. Así que ahora aquí dentro lo que vamos a hacer es definir pues todos aquellos atributos, todas aquellas funciones que necesitemos, ¿no? Para el funcionamiento de nuestra aplicación, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño experimento de cómo funciona esto. Voy a definir aquí primero una lista de palabras, words, list of, y yo qué sé, pues aquí podemos añadir, no sé, Android, ¿qué más? Fragment, no sé, cualquier palabra que se nos ocurra, ¿no? Modelo, etcétera, ¿vale? Contenedor. Y voy a definirme esa palabra oculta, secret word, que la voy a extraer de forma aleatoria de esa lista anterior, ¿no? Esto lo podemos hacer de forma fácil porque, las listas en Python, ¿no? Ese componente, tenemos un método random, ¿vale? Que nos extrae de forma aleatoria pues uno de sus elementos y la voy a convertir en mayúsculas. Bueno, ahora, ¿cómo me puedo yo implementar un objeto de esta clase, ¿no? De este GameViewModel, donde va a estar ese modelo de vista, ¿no? Donde yo voy a poder almacenar el estado de mi aplicación o acceder a diferente funcionalidad que tenga ahí. Bien, esto se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Pero bueno, la más sencilla es, pues por ejemplo, desde esa actividad o desde ese fragmento donde quiera obtener una referencia a un objeto, ¿vale? De esa clase,
Bueno, pues lo que vamos es a definir pues esa nueva propiedad que le puedo llamar model, que va a ser de tipo GameViewModel. Y lo que voy a hacer es inicializarla a través de una función viewModel. Esta viewModel. A ver, hombre. Eso es, ¿no? Esta función que está definida en la librería y que me devuelve, pues eso, una propiedad delegada, es decir, inicializada, fuera de la clase y cuyo scope, ¿no? Cuyo alcance es el del propio objeto donde pues la estoy definiendo, ¿no? Es decir, en este caso, este fragmento, si fuera una actividad, pues una actividad, ¿no? Su vida, la vida de este modelo que estoy creando aquí, está ligada a ese fragmento, ¿vale? Esto sería pues el comportamiento por defecto, ¿no? Aquí cuando la creo. ¿Esto qué quiere decir? Vale, yo ahora desde aquí voy a poder acceder a ese modelo, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues aquí, en el momento que puse este botón, ¿no? Pues yo podría acceder pues a esta propiedad secret word, ¿vale? O esta words o lo que sea, ¿vale? Y hacer almacenar ahí algo, hacer algún cambio o tal, ¿no? O cualquier método que tuviera ahí definido. Por ejemplo, vamos a hacer aquí pues un experimento. Voy a poner que esa palabra secreta, que en principio se cogería de esa lista, ¿no? Tal como teníamos especificado allí, pues le voy a llamar prueba de modelo, por ejemplo. Vale, da igual, cualquier cosa, ¿vale? Para hacer un experimento. Porque lo que quiero ahora es ver qué pasa cuando yo ahora en otro fragmento, como es este del resultado, ¿vale? Pues me cree también un modelo y acceda al valor de esa variable que está definida en el modelo, ¿no? Bien. Así que copiamos esta línea, nos vamos al result fragment y añadimos esta nueva propiedad, ¿vale? Nuestro modelo. Y ahora, por ejemplo, pues, bueno, pues aquí cuando pulsemos este botón, ¿no? Podemos hacer un toast. Make toast. Esto va a ser activity. El texto va a ser, vamos a acceder aquí al modelo para extraer el valor actual de secret word y vamos a mostrar este toast pues con line short y show. Vale, muy bien. Es decir, aquí en GameFragment creamos, ¿no? Un objeto a partir de nuestro modelo utilizando pues este inicializador, ¿no? Delegado, ¿vale? Que vamos a almacenar en esta constante model, la referencia de ese objeto, lógicamente, y a través de él pues accedemos a cualquiera de pues esos atributos, de esas funciones que tengamos definidas ahí, ¿no? En este caso pues son este constante words y esta variable secret word, ¿vale? Que vamos a modificar. Bien, entonces modificamos su valor y ahora aquí, bueno, pues avanzamos al siguiente fragmento, ¿no? Vamos aquí a, por ejemplo, utilizar este find nav controller, navigate y le pasaremos aquí el ID de la acción, que es esta, action game fragment to result fragment. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en principio, cuando pulse sobre el botón del fragmento inicial, ¿no? Se me va a modificar la variable del modelo, esa variable que se llama secret word, donde voy a poner un determinado texto y navegaré hacia el siguiente fragmento, que es este, result fragment, donde cuando pulse también sobre el botón haré un toast,
donde se me mostrará el valor de, que esté definido en esa variable del modelo. ¿Vale? Bien, pues vamos a ejecutar y ver qué pasa. Vale, entonces le damos aquí a este botón de prueba, avanzamos hasta el fragmento del resultado. Cuando le dé aquí debería aparecerme ahí ese mensaje con ese texto que era, bueno, texto de prueba, no sé. Sin embargo, cuando le damos ahí vemos que aparece ahí fragment, ¿no? Aparece fragment, ¿no? Cuando yo en este aquí estaba modificándolo por esto, prueba de modelo, ¿vale? Vamos a relanzar la aplicación otra vez. Avanzo al segundo de los fragmentos, vuelvo a hacer aquí y ahora me sale Android. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué está pasando? Bueno, pues como decía antes, cuando nosotros nos creamos nuestro modelo, ¿vale? De esta forma, tal como estamos haciendo aquí, lo está ligando al fragmento, a la actividad donde pues lo estamos creando. Es decir, el contexto o el alcance del objeto este es el del propio fragmento. Entonces, nosotros cuando navegamos de este GameFragment al ResultFragment, pues este fragmento se va a destruir, con lo cual el modelo que creamos también se va a destruir. Así que, tal como lo tenemos definido, no podemos compartir información entre esos distintos fragmentos. Para poder hacerlo, lo que tenemos es que ligar la vida de este modelo que estamos definiendo aquí a un padre, a un contenedor, ¿vale? De ambos fragmentos, ¿no? De forma que esté vivo durante todo el tiempo que navegamos entre ellos. La forma de hacerlo, pues sería la siguiente. Lo único que tenemos que hacer es pasarle en este constructor, como argumento, ¿no? De este viewModels, establecer aquí una propiedad que es este ownerProducer, ¿no? Donde se pasa aquí una función lambda en la que vamos a indicar quién va a ser el propietario, ¿no? de este modelo, de este objeto que estamos instanciando. Y en nuestro caso, pues va a ser la actividad que contiene el fragmento, ¿vale? Y esto mismo lo vamos a hacer en nuestro fragmento con el resultado, ¿no? ¿Vale? Establecer este ownerProducer y pasarle este lambda, que lo único que va a devolver es la actividad en la que pertenece este fragmento, ¿no? En la que está cargado este fragmento. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues en GameFragment, que es el primer fragmento que se carga, se va a intentar crear ese modelo asociado a la actividad principal. Lo que va a hacer Android es chequear primero si existe ese objeto, ¿no? Un objeto de tipo GameViewModel asociado a esa actividad, y en caso de que no exista, que va a pasar la primera en el momento que lanzamos la aplicación, se nos crea el objeto. Una vez que avancemos hacia el fragmento con el resultado y se vuelva a intentar crear un modelo, ¿vale?, asociado a esa actividad padre, Android va a detectar que el objeto ya existe, con lo cual simplemente nos va a almacenar aquí la referencia correspondiente al mismo, pero no va a crear un nuevo objeto, ¿vale? Con lo cual este fragmento, el fragmento del resultado, va a tener acceso al modelo que se creó en el fragmento anterior, ¿vale? Pues vamos a comprobar eso. Lanzamos de nuevo nuestra aplicación, ¿vale? Y entonces avanzamos al último de los fragmentos, y ahora cuando le dé a este botón vemos cómo me aparece aquí prueba de modelo. Es decir, me aparece el valor de esa variable, ¿no? Secret, ¿dónde estaba? Bueno, aquí, GameViewModel.
aquí en GameFragment, ¿no? Cuando establecemos aquí el valor de la variable secretWord del modelo, a prueba modelo, ¿no? En GameFragment, vemos cómo ahora desde el fragmento del resultado, ¿vale? Estamos accediendo a la misma variable, ¿de acuerdo? ¿No? Como nos pasaba antes, ¿no? Que era, pues, lógicamente, una variable de un objeto diferente. Entonces vemos cómo este mecanismo para pasar información entre distintos fragmentos, bueno, pues es muy conveniente, ¿de acuerdo? Porque aparte lo hacemos sin necesidad de que se carguen, ¿no? Esos fragmentos. Nosotros cuando vimos paso de información entre fragmentos previamente era en el momento en que lanzamos esas acciones, en el momento en que nos desplazamos de un fragmento a otro, que se destruye uno y se carga el siguiente. En este caso no, nosotros tenemos ahí un objeto de una clase donde nosotros podremos ir modificando la información que está ahí contenida, ¿no? Es decir, el estado de nuestra aplicación, y en el momento en que se cargue cualquier otro fragmento podrá acceder ahí y recuperar esa información que está ahí almacenada. Y como decíamos, bueno, esto pues lógicamente lo podríamos implementar utilizando clases definidas por nosotros, ¿no? Clases arbitrarias que implementáramos nosotros. Pero esto tiene otra ventaja, y es que, por ejemplo, en cambios de configuración de nuestro dispositivo, ¿no? Que afecten a la aplicación, como por ejemplo, pues si lo giramos, ¿de acuerdo? Que lo que ya sabemos, ¿no? Es que se destruye y se vuelve a construir pues esa actividad, ese fragmento, etcétera. No necesitamos almacenar en el bundle la información, ¿no? Para luego recuperarla. Es decir, este objeto de modelo no se destruyó, ¿no? De hecho, si yo le doy otra vez aquí al botón nueva partida, vemos cómo me aparece ahí ese texto, prueba de modelo. Vale, no me parece ni reiniciado ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Sino que me aparece con el valor que tenía, porque el modelo no se destruyó, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es otra ventaja, ¿no? No nos tenemos que preocupar de almacenar y recuperar esa información, ¿no? Cuando haya esos cambios de configuración. Bien, pues ahora lo que nos quedará será implementar el resto de la lógica de este juego. Nos vamos a nuestra clase con el modelo, ¿vale? Ya, bueno, pues tenemos definidas ahí esta lista de palabras, ¿no? Donde se va a seleccionar aleatoriamente una, ¿no? En el momento en que se cree, pues, este objeto, ¿vale? Se va a seleccionar de esta lista, pues, una de forma aleatoria que almacenaremos en esta variable secretWord en, bueno, pues con pasado a mayúsculas, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar aquí? Vamos a crear otra variable donde, es decir, va a ser un string, que es el que se nos va a mostrar ahí en la pantalla, ¿no? Que estará compuesto pues por o bien esos guiones o bien esas letras a medida que las vayamos descubriendo. Vamos a almacenar también pues las diferentes intentos que vaya haciendo el usuario, las diferentes letras que vaya probando. Entonces esto lo podemos hacer con una lista mutable de caracteres, ¿no? Mutable list of char. Y vamos a definir también una variable cuántas vidas tiene el jugador, ¿no? Que como máximo va a tener 8. Bien, para establecer el contenido de esta variable secretWordDisplay vamos a crear una función, vale, que vamos a llamar, por ejemplo, generate secretWordDisplay, vale. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a coger la palabra oculta, ¿no? Este secret word, y vamos a ir recorriéndola letra a letra, ver si cada una de esas letras
ya está descubierta, ¿no? El usuario la descubrió, en cuyo caso pues la añadiremos, y en caso contrario, en caso de que no la haya descubierto aún, lo que haremos será agregar un guión. Es decir, vamos a coger nuestra palabra oculta, vamos a aplicarle un mapeo de forma que vamos a ir recorriendo cada uno de sus caracteres, ¿no? Esto nos va a devolver una lista, ¿vale? En la que vamos a hacer una acción por cada uno de sus caracteres. Si el carácter actual en el que nos encontramos está en pues esos caracteres que ya probó el usuario, que vamos a ir almacenando aquí en guesses, ¿no? Sus distintos intentos. Pues lo que vamos es añadirlo a la salida, y en caso contrario lo que generaremos será un guión, ¿vale? Es decir, esto lo que nos va a crear es una lista en la que por cada uno de los caracteres de la palabra oculta, si la adivinamos, pues se añadirá, y en caso de que no se haya descubierto, lo que se va a añadir es un guión, ¿vale? Y esa lista final, utilizando este método join2string, ¿vale? La vamos a convertir en una cadena de texto, ¿vale? Utilizando, pues, nada, como separador, ¿vale? Bien. Y vamos a añadir aquí un inicializador, ¿vale? Para que en el momento en que se nos cree el objeto, pues ya nuestro secret word display, ¿vale? Se genere a partir de esta función, que inicialmente, dado que esta lista va a estar vacía, pues nos debería crear toda la palabra simplemente con guiones, ¿vale? Bueno, podemos ya añadir esta palabra a nuestro fragmento inicial y ver que la función nos funciona correctamente. Nos vamos a GameFragment, ¿vale? Vamos a crear aquí una función, ¿vale? Que le podemos llamar updateScreen, que nos va a actualizar pues distintos de esos elementos que tenemos en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, pues la palabra, ¿no? La palabra oculta. Bueno, pues esto ¿qué va a ser? Text. Pues va a ser nuestro modelo, esa variable secret word display, ¿no? Que acabamos de establecer, ¿no? Cómo se crea. ¿Qué más? Podemos establecer aquí, ¿no? Ese otro texto que era el de las vidas. ¿Cuántas vidas nos quedan? Txt. Y entonces, pues esto será un te quedan. Y aquí, model lives. No sé cuántas vidas. Vale. ¿Y qué más? Bueno, y como este método se va a llamar también cada vez que pulsemos al botón, lo que vamos a hacer, ¿no? Porque lógicamente esa palabra oculta se tiene que ir actualizando cada vez que hagamos un intento, las vidas se tienen que ir actualizando cada vez que hagamos un intento, ¿no? Y del mismo modo, donde nosotros establecemos o indicamos, ¿no? O introducimos esa nueva letra que queremos probar, pues tenemos que borrarla, ¿vale? Bien. Y aquí al inicio de nuestra pantalla vamos a llamar a ese update screen. Vale, bueno, esto fuera. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en el momento que pulsemos ese botón? Bueno, en principio lo que primero deberíamos comprobar es si se introdujo algún texto o no, ¿vale? Es decir, si binding txt_guess obtenemos el texto y su longitud
es mayor que 0, ¿vale? Pues ahí tendremos que realizar algún tipo de acción que luego veremos. Y en caso de que no, pues podemos mostrar, por ejemplo, un snack bar. Make. Aquí nuestro contenedor es esta vista. El texto, pues que sea introduce o algo así, ¿no? Introduce una letra o debes introducir una letra o cualquier cosa. Y el tiempo, pues short, ¿vale? Y hacemos aquí un show. Vale, entonces, en el caso de que no se haya introducido ningún texto, se va a lanzar ese snack bar. Y en el caso de que, bueno, pues se haya introducido, pues aquí deberíamos hacer una comprobación, ¿vale? Aquí debemos, ahora lo que tendríamos que hacer es comprobar la letra introducida, ¿no? Para ver si está en la palabra oculta, etcétera, etcétera. Veremos cómo se hace eso. Luego tendríamos que hacer un update screen, ¿vale? Y luego, pues aquí también, ¿no? Dependiendo, aquí pues tendremos que hacer también un chequeo, ¿vale? Si pues acertamos la palabra o nos quedamos sin vidas, pues tendremos que avanzar a el fragmento del resultado, ¿vale? Pero bueno, eso veremos cómo se hace después, ¿no? En principio vamos a comprobar que sobre todo esta función que acabamos de añadir, ¿no? Este generate secret word display nos funciona, ¿vale? Bueno, pues vamos a probarlo. Vale, entonces aquí vemos, ¿no? Cómo pues esa palabra oculta nos aparece aquí, lógicamente, sustituidos cada uno de sus caracteres por uno de esos guiones. Nos aparece aquí este texto, te quedan pues X vidas, 8, lo que sea. Aquí probaríamos una letra, ¿vale? Y ahora le daríamos aquí. Y ahora, si esa letra pues está aquí, debería aparecer. Y en el caso que no estuviera, pues deberían actualizarse las vidas, ¿no? Irse reduciendo cada vez que fallamos, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con la implementación de la lógica, ¿no? de este juego. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crearnos una función. ¿Qué dice ahí? Crearnos una función que, bueno, que chequee si una determinada letra está o no está en, bueno, pues en esa palabra oculta, ¿vale? Así que vamos a llamarle, por ejemplo, makeGuess. Esto va a recibir pues un texto, ¿vale? Un string. En principio debería ser una letra, pero bueno, la vamos a extraer nosotros ahora, ¿no? Una variable letter. Lo que vamos a hacer es coger la primera y pasado a mayúsculas la primera de las letras de, bueno, pues de ese string que vamos a recibir ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadirlo a nuestra lista, ¿vale? De las distintas letras que fuimos o que vamos probando, ¿no? Guesses, hacer ahí un add letter. Bueno, aquí en realidad deberíamos hacer una comprobación, por si acaso, ¿no? Que lo que nos pasan ahí, ese string, pues tiene un tamaño mayor que 0, ¿no? Que es length mayor que 0. No vaya a ser. Vale, en principio, pues ya sabemos, ¿no? En ese game fragment, si no introducimos nada, nos saca ese snack bar. No nos llamaría, no nos debería llamar este método, pero bueno, para, bueno, pues hacerlo un poco más robusto. Bien, entonces extraemos esa letra, ¿vale? La letra inicial. En principio, pues también en ese edit text tenemos establecida esa propiedad que imposibilita que se añadan más de un carácter, pero bueno, es igual. Nosotros aquí
por si acaso vamos a quedarnos con la primera de las letras, ¿vale? Que se introducen ahí. La añadimos a nuestra lista de pues esos intentos que ya hicimos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a actualizar pues este secret word display, ¿vale? Llamando a esta función secret word display es igual a generate secret word display, ¿no? De forma que pues dependiendo de si esa nueva letra está o no está en la palabra oculta, pues nos la pondrá en la posición correspondiente y actualizaremos las vidas, ¿no? Aquí, dependiendo de pues si este secret word, ¿vale? La palabra oculta contiene, ¿vale? La letra que pues con la que estamos probando, ¿no? Pues en este caso restaremos 0 y en caso contrario restamos 1, ¿no? En caso de que hayamos fallado, ¿vale? Bueno, la función bastante sencillita. ¿Qué más vamos a añadir ahí? Bueno, podemos añadir dos funciones que nos digan si pues ganamos o perdimos, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una función que se llame win, que devolverá un booleano que será verdadero en caso de que hayamos acertado la palabra oculta, es decir, en caso de que secret word sea igual a secret word display, ¿de acuerdo? En caso contrario devolverá false. Y lo mismo pues para saber si perdimos o no, ¿vale? Pues una función que se puede llamar lost, que nos devolverá también un booleano. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues dependiendo si nos quedan vidas o no, ¿vale? Es decir, si el valor de lives es menor o igual que 0, ¿vale? Pues esto nos devolverá un true, ¿no? Es decir, esa función de si perdimos nos devolverá un valor verdadero en caso de que ya no tengamos vidas. ¿Qué más podemos añadir aquí? Bueno, vamos a añadir una función para reiniciar, ¿vale? Podríamos tener una función para reiniciar y podríamos tener una función que nos mostrara el resultado final, bueno, el mensaje, ¿no? del fragmento con el resultado final. Pero bueno, eso, si acaso, lo vamos a hacer después, ¿no? Vamos a probar un poco aquí que esta lógica pues ya nos va funcionando, ¿no? Esta nueva que añadimos aquí, ¿no? De ir haciendo pues esos... ir intentando, ¿no? Probando con nuevas letras, que se llamará esta función, y que nos determine pues si ganamos o perdimos, ¿vale? Así que vamos a volver a nuestro GameFragment y ahora vamos a añadir el código necesario, ¿vale? Aquí cada vez que pulsamos este botón. Es decir, aquí que nos faltaba comprobar la letra introducida, ¿no? Accedemos a nuestro modelo y vamos a invocar este método que acabamos de implementar, makeGuess, y aquí ¿qué le vamos a pasar? Pues a través de nuestro viewBinding, ¿no? Accedemos a el campo de texto donde introducimos nosotros esas letras, ¿vale? Propiedad text to string, ¿vale? Y mandamos pues el string correspondiente, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no? Que esa función va a comprobar la letra, va a modificar nuestro secret word display, ¿no? Añadiendo, pues si ese carácter está por algún sitio, nos lo añadirá ahí, ¿no? Si no, pues seguirá ahí con el guión y nos va a actualizar también las vidas, ¿no? De forma que luego cuando llamemos aquí update screen, pues nos modificará pues la apariencia, ¿no? De las letras que fuimos descubriendo, así como las vidas, ¿vale?
Y por último, pues tendremos aquí, ¿no?, que añadir un condicional de forma que si esa función win, ¿vale?, que determina si ganamos, ¿no?, si acertamos, o esa función lost, que nos devuelve un booleano también en caso de que hayamos perdido, pues en cualquiera de esas dos situaciones tenemos que navegar al fragmento que nos va a mostrar el resultado, bien que ganamos o bien que perdimos, ¿no? Bien, vamos a probarlo. Bueno, entonces, ya sabemos, en el caso de que no introduzcamos ninguna letra nos muestra ese snack bar. Vamos a añadir aquí algo, por ejemplo una A, ¿vale? En principio, pues en esa palabra no hay ninguna A, con lo cual hemos perdido una vida. Vamos a probar con otra vocal, con una E, y está en estas dos posiciones. Vamos a probar otra, una I, no hay ninguna, perdemos una vida, nos quedan 6. Otra vocal, una O, ¿vale? Y están aquí y aquí. No recuerdo qué palabra era, ¿vale? Así que voy a seguir probando letras. Una R, bueno, pues estaba ahí al final. Ah, contenedor, ¿vale? Pues venga, vamos a intentar ganar, ¿no? Simplemente para probar ese método que nos mande al fragmento del resultado, ¿no? Pues una C, ahí está, una N, ahí está, aquí también una T y una D, ¿vale? Y ahí, bomba, saltamos al siguiente fragmento. Bueno, y esto que lo tenemos sin implementar, vale, bueno, pues luego lo haremos, ¿no? Toda la parte de la vuelta atrás de este fragmento. Bien, vamos a ejecutarlo otra vez y ahora vamos a tratar de perder y ver si avanzamos también al fragmento final cuando nos quedamos sin vidas, ¿no? Vale, entonces probamos con una A. Si seguimos probando letras, ¿no?, letras repetidas, en principio no perdemos vidas, ¿no?, porque están dentro. Eso, bueno, también lo podríamos o lo podéis hacer, ¿no?, de forma que también se pierdan vidas, o incluso podríais añadir aquí en otro text view pues cada una de las letras que fuisteis probando ya, ¿no? Eso, bueno, hay cada uno que lo modifique como quiera. Vamos a probar con letras R, T. Bueno, hombre, quiero fallar. Y, fallo, U, fallo, P, fallo, Z, fallo, X, fallo, C, fallo, G. Ah, era fragment. Me quedan 2 vidas. Una, pues yo que sé, L, que no va a estar. Me queda una vida. Una Ñ, no me la coge. Una P, que no va a estar. Bien, y ahí perdí, me quedé sin vidas y fui al fragmento final, vale, con lo cual, vale, ya vemos que la lógica esta que tenemos implementada hasta ahora pues nos funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora lo que vamos es a implementar pues lo que está relacionado con el fragmento del resultado, que es pues esa generación del mensaje final y ¿qué más? Bueno, pues que también se nos reinicie un poco el juego, ¿no? Cuando volvamos. Es decir, que se vuelva a borrar todas esas letras que ya probamos, ¿no? Es decir, esa lista que se llama guesses, ¿no? Pues eso se tiene que limpiar. Nuestra palabra secreta tendrá que cargarse una nueva. Aleatoriamente se tendrá que también limpiar, ¿no?, ese secret word display, ¿vale? Es decir, todo, digamos que hacer ahí una especie de reinicio del estado de nuestra aplicación, ¿vale? Nos vamos a nuestro modelo y vamos a añadir entonces aquí 2 nuevas funciones, ¿no? Una que le vamos a llamar restart. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, pues limpiar esta lista, ¿no?, con los intentos del jugador. Hacemos un clear. ¿Qué más? Vamos a restablecer de nuevo las vidas a 8. Vamos a generar una nueva palabra secreta, ¿vale?
y vamos a restablecer pues el string que utilizamos para mostrar, ¿no? Que en principio pues nos tiene que aparecer de nuevo todo a guiones. Vale. Y vamos a crear otra función que vamos a invocar desde pues ahí el fragmento del resultado, que podemos llamar result message. Entonces, en caso de que, bueno, esto ya nos va a devolver un string, podemos poner así. En caso de que hayamos ganado, pues esto devolverá un mensaje, pues como algo ganaste. ¿Qué más? La palabra secreta era, y pues secret word, ¿no? Como le llamamos, secret word. Epa. En caso contrario, que sería perdiste, ¿vale? Es que aquí no hay más opciones, ¿no? No hace falta que hagamos esto, ¿vale? Pero bueno, por si acaso, vamos a dejarlo así. Pues aquí en este caso, pues sería perdiste y pues lo mismo, ¿no? La palabra secreta era secret word. Y en caso contrario, pues que ya digo, esto no se debería dar, ¿vale? Bueno, mostramos ahí cualquier mensaje. Nos vamos ahora al result fragment. Bien. Entonces aquí, una vez cargado el fragmento, pues mostramos el resultado. Es decir, accedemos a través del view binding al txt result text y model result message. Llamamos a este método que nos devolverá pues el texto ese con el resultado, bien que ganamos o bien que perdimos, cuál era la palabra oculta, etcétera. Vale. Y en el momento que pulsemos ese botón para volver hacia atrás, lo que haremos será, antes de nada, un restart del modelo, ¿vale? Y ahora, pues simplemente invocar la acción correspondiente utilizando pues el controlador, ¿no? De navegación, ¿vale? Navigate, y ahora aquí pues era RID y esto será result fragment to game fragment. Vale. Y en principio pues deberíamos tener implementada ya toda la lógica de nuestra aplicación. Vamos a probarlo. Bueno, empezamos a introducir letras, una A, ¿qué? Vamos, vale, una I, O, esta era fragment, ¿no? Vamos a ganar entonces F, R, G, M, N y T. Vale. Entonces nos vamos a la pantalla final, ganaste, la palabra secreta era fragment, correcto. Vamos a darle nueva partida, volvemos a la pantalla inicial, ¿vale? Hombre, no me digas que es la misma. A ver, sí. Bueno. En principio, suponemos que se reinició y nos cargó otra palabra distinta, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como se coge aleatoriamente de la lista, es otra cosa que podríamos hacer, eliminarlas también de la lista a medida que las vamos adivinando o lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a volver. Esta ya parece que es distinta, ¿no? No tiene as, me quita una vida, ¿vale? Is tampoco. Contenedor era esto, ¿no? Bueno, venga, vamos a ganar otra vez. Contenedor.
contenedor IR, vale, correcto, vale, bien, vamos a perder ahora R, Y, U, P, N, vamos a poner Z, X, 2 vidas, C, I, V, V. Vale, perdiste, la palabra secreta era Android. Nueva partida. Vale, bien. Bueno, y con esto finalizamos este pequeño proyecto donde pues introducimos este nuevo concepto de los view models, ¿no? Que como comentábamos nos permiten separar de lo que es el interfaz de usuario, ¿no? Esas actividades, esos fragmentos, separarlos de lo que es el estado y de la lógica que maneja ese estado, ¿no? Bueno, pues es de esa serie de atributos o propiedades donde pues almacenamos diversa información de esos métodos que procesan esa determinada información, ¿vale? Lo estamos sacando fuera del código de los propios fragmentos o de las propias actividades. Y aparte, como vimos, podemos obtener de aquí dos ventajas importantes. Una era que es independiente, ¿no? Estos objetos, una vez creados, son independientes de esos cambios de resolución o esos cambios de orientación en la pantalla, etcétera, que ya sabemos que destruyen y recrean nuestras actividades y nuestros fragmentos, ¿vale? Aquí en este caso no se ven afectados, con lo cual no estamos obligados, ¿no? No necesitamos almacenar esa información y luego recuperarla, ¿vale? Ante un cambio de, pues eso, de orientación, por ejemplo. Y luego, como vimos, nos proporcionan un mecanismo muy simple para intercambiar información entre distintos fragmentos, ¿no? Con la única condición de que en el momento en que los creemos, pues estén asociados a una entidad padre, ¿no? Que contenga a esos diferentes fragmentos, ¿de acuerdo? En este caso, pues es esa actividad donde está el contenedor en el que se van cargando los distintos fragmentos. De esa manera, en el momento en que se crea, la vida de este modelo va a estar asociado a la actividad y no va a estar asociado a los propios fragmentos. Así que, aunque esos fragmentos se creen y se destruyen, el modelo va a permanecer y, bueno, pues van a poder acceder esos fragmentos de forma indiferente, pues en el momento en que estén activos, que estén vivos, podrán acceder a esos datos, modificar esos datos, etcétera. Bien, y con esto pues terminamos este vídeo donde, bueno, pues tratábamos de presentar este componente de Jetpack, ¿no? Estos view models.